Bueno, retomando la explicación que teníamos hace un momento, que los americanos eran los llegados de Europa en busca de libertad y habían establecido el mejor de los regímenes posibles, habían encontrado el paraíso prometido y por lo tanto tienen el derecho y la obligación de establecer y ampliar cada vez más su frontera, sus principios, su nación y sus valores. De ahí viene que ellos se consideraran el nuevo Israel. Ellos eran el pueblo escogido por Dios, anticatólico, blancos y muy buenos. Esta mística entre religiosa y liberal justifica el exterminio de los aborígenes norteamericanos, la conquista del oeste, la guerra invasora contra México y la intervención en el proceso de independencia de la América española y portuguesa. Ellos se basan en la doctrina Monroe y en el destino manifiesto para hacer las masacres que hicieron. Tengo entendido que en Norteamérica hubo más de 12 millones de aborígenes exterminados, también mal llamados indios, porque no son indios, no son de la India. 12 millones. Y creo que fue más bien creo que me estoy quedando corto. Y todo en nombre del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, en nombre de un Dios de paz. Aquí pueden ver, y lo van a ver en internet, en el aula virtual, cómo Estados Unidos pone un muro que es la doctrina Monroe. Este es el casco prusiano y estos son los ingleses, e impide que ellos se metan en su patio trasero, que somos nosotros. Les he venido hablando sobre el destino manifiesto. Vamos a entrar un poquito más en eso. Es la idea que expresa la creencia de que Estados Unidos de América es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Estados Unidos, antes de la guerra contra México, ellos no tenían costa pacífica. México era más grande que Estados Unidos. Se inventaron una guerra y le quitaron más del 60%. Le robaron más del 60% a México. También usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera el destino. Esta ideología podría resumirse en la frase: por la autoridad divina o de Dios. Ellos eran el pueblo escogido. ¿Recuerdan cuando en Edad Media hablábamos sobre rey por la gracia de Dios? Que inclusive Martín Lutero apoya a los príncipes en la guerra campesinas, diciendo que eran príncipes porque Dios así lo había ordenado. Bueno, ellos también se basan en esto y dicen que ellos son los nuevos mensajeros de Dios y todo lo que hagan está apoyado por Dios. Hasta esas masacres que hubo ahí. Genocidio se llama eso. La frase pasó a convertirse con el tiempo en una doctrina. La doctrina del destino manifiesto. Más o menos el origen de esta doctrina se remonta a la época en que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos. En su mayoría eran protestantes y puritanos. Recuerden que los primeros puritanos que llegaron a las costas de Norteamérica llegaron en un barco que se llamaba el Mayflower. Eran tan extremistas y tan radicales en su pensamiento que tuvieron que huir de Inglaterra porque ahí no los querían. Ellos eran perseguidos también por ese fanatismo que lamentablemente no se ha erradicado todavía en algunas religiones. Inclusive dentro de la misma católica hay gente con pensamiento radical. En fin, los dominicos que llegaron a América española eran radicales hasta decir basta, y recuerden lo que les dije en el video pasado: eso no conduce a nada. Con una mente omnibulada, lo único que conduce es al ridículo, y lo peor es que persisten en eso, decía Séneca. Bueno, el ministro puritano John Cotton escribió en 1630: ninguna nación tiene el derecho a expulsar a otra
ojalá que le hubieran hecho caso, si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. ¿Ven cómo le dan vuelta a esta expresión para autojustificarse? Por un lado dicen que no tienen derecho a expulsar a otra, pero por otro dicen que sí, porque ellos tuvieron el designio divino de hacerlo. Ya se van forjando una idea de la mente con la cual venía William Walker. Venía con su mente carcomida por la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Y nosotros simplemente éramos un montón de monos parlantes con taparrabo, que seguramente pensaba él, como algunos españoles en la época de la conquista, que ni siquiera éramos seres humanos, que no teníamos alma. Aparece por primera vez en el artículo Anexión del periodista John L. O'Sullivan, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York en el número de julio-agosto de 1845. Y lo que decía era lo siguiente: vean que todo esto es antes de 1856. El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia. Quisiera saber yo en qué momento se les apareció nuestro Señor o un ángel y les dijo eso. Para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Esto se los dejo para su análisis. Cuidado, podría venir una pregunta al respecto. Esto da mucho que pensar, muchísimo que pensar. La segunda interpretación de O'Sullivan de la frase se dio en una columna aparecida en el New York Morning News el 27 de diciembre de 1845, donde O'Sullivan, refiriéndose a la disputa con Gran Bretaña por Oregón, sostuvo que, y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto, a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno. Cuando les hablé a ustedes sobre la conquista, les hablaba sobre las bulas, y reitero, jóvenes, no digo bula papal porque es una redundancia, solo un papa puede emitir una bula, que nuestros cuadrados conquistadores se paraban, fondeaban el buque frente a las costas americanas y leían la bula, especialmente las que hizo o las que emitió Rodrigo Borgia, donde les indicaban a los aborígenes que tenían que someterse, y lo hacían a 3-4 kilómetros de la costa, que iban a entender nada, y que iban a decir nada, y que iban a escuchar nada, y encima de eso lo decían en voz baja. Como nadie les respondía, entonces se agarraban de eso y decían: ok, los vamos a exterminar, vamos a hacer la guerra, le vamos a hacer las racias, porque no se sometieron ni al rey ni a la religión católica. Esto es lo mismo, con otro nombre. El historiador William Weeks ha puesto de manifiesto la existencia de 3 temas usados por los defensores del destino manifiesto: la virtud de las instituciones y los ciudadanos de Estados Unidos, la misión para extender estas instituciones rehaciendo el mundo a imagen de los Estados Unidos, la decisión de Dios de encomendar a los Estados Unidos la consecución de esta misión. Bueno, la virtud de los ciudadanos de Estados Unidos, si no es cierto que después de esto tuvieron una guerra de secesión, pregunto yo, ¿o es que la historia miente? Les ruego que me corrija si me equivoco, ¿verdad? Pero, bueno, si no podía mantener la paz entre ellos, le iban a mantener en otras partes del mundo. A partir de este supuesto, los Estados Unidos anexan los territorios de Texas o Texas en 1845, California 1848 e invaden México en 1846 en lo que sería la Guerra México-Estados Unidos. Como consecuencia, los Estados Unidos se apropian de Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En total, 2.100.000 kilómetros cuadrados, el 55% del territorio mexicano de entonces,
lo que se dio en llamar la cesión mexicana. A cambio, los Estados Unidos se comprometieron a pagar 15 millones de dólares. Yo realmente no sé si se los pagaron o no, pero tenían que aceptarlo por las buenas o por las malas, porque estaban invadidos. El jefe de los mexicanos lamentablemente era una persona que tampoco era gran cosa, era tan tipo dictador suelo de opereta como los que tenemos, como hay uno en Sudamérica el día de hoy, y otro que colinda con nuestro país, que están orgullosos de su ignorancia, que él en una batalla contra Estados Unidos pierde una pierna. Entonces, ¿saben qué hace? Entierran la pierna con honores militares. Un signo maduresco, ¿verdad? O maduruno. Es que como ahí no sabemos qué palabra utilizar, porque como ahí se inventa el castellano a cada rato, tienen una mente tan privilegiada que descubre cada palabra, como los libros y las libras y todo eso. Pero bueno, tal vez ese no sea el tema a analizar, pero vean lamentablemente en lo que hemos caído. Y eso ha sido parte de la excusa que ha tenido Estados Unidos para utilizar la política, como decía Woodrow Wilson, del gran garrote, el The Big Stick. Eso es. Esta es la excusa que tienen muchos de los gobernantes de Estados Unidos para hacer lo que a veces nos hacen. Y lamentablemente a veces es necesario. El fuego se combate con fuego y de los dos males el menor. Bueno, 2.100.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir más grande que Perú. ¿Cuánto mide Centroamérica? Es como 4 o 5 veces Centroamérica. Y encima de eso lo que ellos buscaban era abrirse camino hacia el Pacífico. Los estados del sur pretendían extender la esclavitud. Nuevos estados esclavistas reforzarían el poder del sur en Washington y servirían también para colocar a la creciente población de esclavos. Aquí es cuando ya los del sur empiezan a manifestarse para invadir otros países y hacerlos provincias esclavistas. Causas. Las causas de la guerra de 1856 son diversas. Por su condición de istmo, Centroamérica siempre tuvo un valor geopolítico. Una franja muy estrecha, con ambas costas, cuyo paso era muy corto. Ubiquémonos en la época, los miles de kilómetros de anchura que tenía Estados Unidos y México, y después Estados Unidos con mayor razón cuando le quita todo eso a México. Por esa época empieza a darse la fiebre del oro. Entonces, para ir a la costa pacífica de Estados Unidos, Arizona, Texas, todo eso, que era donde se encontraron grandes yacimientos de oro, tenían que atravesar territorios hostiles dominados por los aborígenes, y encima de eso la travesía en sí era durísima y duraban meses, y tampoco se les garantizaba que iban a encontrar oro. Entonces muchos de ellos, una vez que Estados Unidos había robado ese territorio de los mexicanos, era muchísimo más rápido venirse por mar y atravesar por lo que se conocía como la vía del tránsito. La vía del tránsito es el río San Juan. Con el problema que tenía el río San Juan, que lo vimos gracias a Fernando VII, que nunca definió realmente de quién era, si era de Costa Rica, si era de Nicaragua, aunque Costa Rica después se lo cede a Nicaragua en 1860, después de un conflicto que tuvimos con ellos, que lo gana Costa Rica, pero se da el Tratado Cañajerés y se le devuelve Rivas, se le devuelve San Carlos y otro territorio nicaragüense que Costa Rica había tomado por la fuerza de las armas, y se les da el río San Juan, logrando Costa Rica la libre navegación, especialmente con buques fiscales. Si nos remitimos a la época, los buques fiscales de esa época eran buques militares. Entonces nuestra policía sí puede navegar armada. Pero en fin, eso es harina de otro costal. Eso ya lo pueden tratar en derecho internacional. Bueno,
Con fines de la primera mitad, para fines de la primera mitad del siglo XIX se descubren yacimientos de oro en California y se genera una migración masiva de la costa este de Estados Unidos hacia la costa oeste. Usar el río San Juan como una ruta para esto se convirtió en un éxito económico y acrecentó el interés por construir un canal en una zona que es fronteriza para Costa Rica. Ese canal lamentablemente nunca se construyó. Nicaragua decía que sí, pero como Costa Rica tenía derechos sobre eso, decía que no, que tenían que negociar y estaban en eso. Inglaterra se oponía, recuerden que tenía una guerra económica con Estados Unidos. Estados Unidos no era el país hegemónico en el mundo como es ahora, era hegemónico en América, pero no en el mundo. Inglaterra era la primera potencia mundial. De hecho, Costa Rica, prácticamente el 95 o más por ciento de sus exportaciones era para Inglaterra. Café, cereales, granos, lo que fuera, todo era para Inglaterra. Después de la Primera Guerra Mundial eso empieza a cambiar y en la Segunda Guerra Mundial cambia completamente. ¿Quiénes eran los que nos invadieron? Aquí vamos a derribar el primer mito. Bueno, primero se conoció como la Falange Americana. ¿Recuerdan lo que era una falange? Con los soplitas griegos. Bueno, estos antecedentes agudizaron en el interior de Nicaragua el conflicto desde la época colonial. Tenían liberales en la ciudad de León y los conservadores de Granada. Parece que esto no me quedó muy claro, entonces voy a tratar de ser más claro. En 1821, a los 3 meses de ser independientes, Honduras, El Salvador y Nicaragua entran en un conflicto militar por el Golfo de Fonseca. Muy bien. Costa Rica, para variar, está completamente aparte de todo eso. Nosotros seguimos siendo un ente aislado. Y como les dije, el gran problema que hubo en Centroamérica, y que eso se trajo al suelo de la República Federal Centroamericana, fue el montón de dictadorzuelos de opereta que se empezaron a dar en los países centroamericanos, con excepción del nuestro, que fue gobernado por una junta de notables. La junta de notables en su mayoría eran gente de leyes, todos eran civiles, abogados, entonces el asunto se veía diferente, se manejaba diferente. En Nicaragua empiezan a aparecer esos líderes locales, esos caudillos que querían tener el poder, y las milicias españolas que se habían quedado se convirtieron en los ejércitos de Centroamérica, se convirtieron en ejércitos particulares, personales, privados de estos dictadores. Una especie de guardia pretoriana, la que guardaba a los emperadores romanos, local. Lógicamente, cuando hay un sí, hay un no. Estos dictadores tenían gente a favor y gente en contra. Y eso fue un caldo de cultivo excelente para las guerras civiles que caracterizaron Centroamérica hasta los años 90. Cuando digo Centroamérica, dejo de nuevo aislado a Costa Rica, aunque aquí también tuvimos unas guerras civiles. La última fue en el 48 y antes hubo otra en 1917 contra Tinoco, y hubo una serie de movimientos armados que tampoco nos excluyen de la historia como unas santas palomas. Y también le voy a decir, este problema de las guerras civiles fue lo que provocó que Nicoya se adhiriera a Costa Rica. Guanacaste ya existía, entonces ellos adhieren a Costa Rica por el problema de la guerra civil que había en Nicaragua. Y en fin, era una historia de nunca acabar. Y por el momento pues no sería nada extraño que otra vez se dé, porque hay un caldo cultivo ahí con ese dictadorzuelo que tienen. Entonces, los antecedentes de todo esto que les he comentado y esto que les acabo de explicar provocan de nuevo una guerra civil en Nicaragua. Entonces tenemos un conflicto entre la ciudad de León y la ciudad de Granada. Unos apoyaban a un caudillo y otros apoyaban al otro. Pero principalmente se da la idea de los liberales contra conservadores. Ya se conocía eso. Los liberales vienen de la época de la Ilustración, de los enciclopedistas de la Revolución Francesa. Entonces había gente que promulgaba una libertad absoluta y otros promulgaban ser más conservadores.
mantener las tradiciones, en fin, y todo eso, inclusive en el plano religioso, también llevó a la guerra civil. ¿Por qué en el plano religioso? Porque recuerden que los liberales son anticlericales, son prodemocráticos pero anticlericales. Y los conservadores no necesariamente son democráticos, buscan un régimen democrático. A ellos no les importa que esté en el poder un dictador siempre y cuando sea conservador, y parte de ese pensamiento del conservadurismo de la religión. Entonces tomen en cuenta todos esos factores que se estaban dando en ese momento en Nicaragua, que es lo que conlleva al conflicto que después desencadena. En algunos países le llaman la guerra centroamericana. La guerra centroamericana se puede llamar después de la segunda fase, porque la primera fue solo Costa Rica, y al final sobre los hombros de Costa Rica pesó prácticamente todo. Bueno, para fortalecerse ante el conflicto, los liberales de León contrataron a William Walker, quien desembarcó el 16 de junio de 1855 con 56 filibusteros llamados la Falange Americana. Vean, ¿qué fue el problema que tuvo aquí en Nicaragua? Cuando, vamos a ver, voy a tratar de buscar, hay un hilo conductor. Cuando los conservadores de Granada se opusieron a este desembarco y se levantaron en armas, Nicaragua tenía un inmenso problema. Su armamento era anticuado y mucho no servía. Ahí sí estamos hablando de los fusiles de chispa. Entonces no tuvieron la tecnología suficientemente fuerte para enfrentársele a los invasores de su patria. Entonces fueron vencidos, aparte que tienen muy pocos fusiles, y muy pocos son muy pocos. Entonces ellos se implantan en Nicaragua por la fuerza de las armas, no porque fueran apoyados por el pueblo. El filibusterismo fue una consecuencia del llamado Destino Manifiesto, que buscaba extender los estados esclavistas del sur de Estados Unidos. Disculpen, aquí tuve un error y puse estados con minúsculas, con mayúscula. Bueno, con base en esto, William Walker después toma el poder, se autoproclama presidente de Nicaragua. Hay gente que está en contra y hay otra gente que está a favor. Pero antes del autoproclamarse presidente de Nicaragua, le llena la cabeza de pajaritos al presidente de Nicaragua, y toma como excusa, lo convence de que vengan a recuperar ya no solo Nicoya, sino todo Guanacaste. Entiéndase recuperar entre comillas. Los nicoyanos en su momento eran independientes, ni pertenecían a Costa Rica ni pertenecían a Nicaragua, y en su momento, cuando pertenecieron a alguno de los dos, indistintamente dependía del gobernador que existiera o que estuviera en Guatemala, que le daba Nicoya a Nicaragua o le daba Nicoya a Costa Rica. Pero ese axioma que se ha dicho de que Nicoya era de Nicaragua, lo siento, un tiempo fue, después fue de Costa Rica, después fue de Nicaragua, después fue de Costa Rica, y en el momento que llega la independencia no era de nadie. Así que no se puede reclamar lo que no es de uno. Es igual que yo no puedo regalar lo que no es mío. Y yo a ustedes puedo decirles, miren, me gustó mucho la Torre Eiffel, pero y como ustedes son tan buenos estudiantes conmigo, se las regalo. Imposible. Eso no se puede hacer. Bueno, entonces tampoco se puede hacer decir que Nicoya pertenecía en ese momento a Nicaragua. No pertenecía a nadie. Entonces, William Walker le incita al presidente de Nicaragua que le ponga un ultimátum al presidente de Costa Rica a fin de que devuelva el territorio nicoyano. Juan Rafael Mora se niega y esa es la excusa que estaba esperando William Walker. Aquí les quiero dejar algo en claro. Si a ustedes yo les hablo sobre los filibusteros, ustedes me van a decir, todos eran estadounidenses, americanos, no, porque todos son, sí, cierto, eran americanos, pues en América, pero todos somos americanos. Eran estadounidenses del sur. Vamos a derribar el segundo mito. Los filibusteros no eran solo estadounidenses.
venían irlandeses, ingleses, alemanes, franceses y nicaragüenses, y uno que otro centroamericano por ahí. Entonces no piensan que eran solo estadounidenses. Entonces entiéndase, por un filibustero, un soldado de fortuna, lo que hoy conocemos como un mercenario, que se va a pelear una guerra porque le pagan. Eso se dio muchísimo entre los años 70 y 80 con los excombatientes de Vietnam que iban a pelear a África. Bueno, aquí eso es lo que sucede. Y ahí viene que cuando se da la batalla de Santa Rosa hay un montón de gente hablando un montón de idiomas. Bueno, en vista de esto, Costa Rica tenía un presidente con una mente preclara, que en su vida personal era un hombre común y corriente. No puedo cambiar la historia y decir que él no tomó fondos del Estado para pagar sus cuentas personales. Sin embargo, eso no mancha el campo del cual estamos hablando. Él fue libertador de Centroamérica, se le reconoce, merece ser héroe nacional, benemérito de la patria, pero su vida privada fue, no puedo decirles un poco, sino bastante oscura. Se le acusó de nepotismo, tan es así que el general Cañas, su cuñado, era intendente del ejército, que era el encargado de toda la logística, pues llega a ser el comandante, su hermano llega a ser el comandante del ejército, su familia era la encargada de nutrir al ejército de comida, y el problema fue que él dejó por fuera a los Montealegre, y eso fue lo que le provocó que lo asesinaran o que lo fusilaran. Recuerden que el problema de las argollas es estar afuera, y Juan Rafael Mora tiene su argolla y toda esta gente estaba afuera. Bueno, en fin, ya les dije un poco sobre Juan Rafael Mora, hombre, pero no por eso le quito mi admiración. Las proclamas de Juan Rafael Mora. Una, el 20 de noviembre de 1855 el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora, hace su primera proclama ante la amenaza. Alerta, pues, costarricenses, no interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. ¿Y por qué fue esto? Porque resulta que Costa Rica tenía un embajador que no era costarricense, un delegado que era Luis Molina. Luis Molina, guatemalteco, él sabía lo que estaba haciendo William Walker, y entonces advierte a Juan Rafael Mora de lo que va a pasar, y eso hace que Juan Rafael Mora mande a nuestros grandes comandantes a especializarse en academias militares de Guatemala, Bélgica, Prusia y Francia. Inclusive muchos de ellos se vienen para acá, como el conde von Bülow, belga, de ascendencia alemana, que se puso a las órdenes de nuestro ejército, igual que otro coronel francés que era embajador de Francia, y se ponen las órdenes de nuestro ejército. En fin, y ahí viene una serie de nombres de grandes personajes que no fueron costarricenses. Entonces vamos a hablar de estos guatemaltecos, que fueron los que logísticamente o con su labor de espionaje ayudaron mucho a Juan Rafael Mora a efecto de que pudiera enfrentar la amenaza. Ante esta situación que se presentaba en el exterior de nuestro país, la respuesta costarricense en el frente diplomático y militar fue brillante, gracias a los hermanos Molina, porque fueron dos, Luis y Felipe Molina. Luis murió en el cargo, y entonces Juan Rafael Mora nombra después a su hermano Felipe, que es ya el que le toca en sí la guerra, y sobre eso vamos a conversar, porque es una injusticia que esta gente no hayan sido nombrados, o no se les diera el honor de héroes de la patria. Será tal vez porque no son costarricenses, y yo no estoy de acuerdo con eso.
En el campo de la política exterior, los hermanos Felipe y Luis Molina lograron que el presidente de los Estados Unidos condenara a la empresa de William Walker, aunque después se encontró una carta donde Abraham Lincoln felicita a William Walker por lo que está haciendo. También lograron apoyo de Inglaterra y Francia. A tal punto llega el apoyo de Francia que con desechos de la guerra de Crimea, Francia nos manda uniformes y nos manda munición, un tipo de munición Minié, que era una munición que no perdía el objetivo. Antiguamente con los rifles de fusil de chispa se ponía una bolita de plomo, ustedes disparaban y la bola iba a cualquier lado menos donde ustedes habían tratado de dirigirla, porque salía en forma de torbellino, en forma de tornado. Y la bala Minié era más directa y servía para fusiles Galliant ingleses. Estos fusiles tenían una caserina de 5 tiros, entonces eran rifles de repetición, eran los mismos que tenían los filibusteros. Entonces con esto vamos a derribar ese mito que nuestros humildes campesinos iban con fusiles de chispa o con machetes a atacar a los filibusteros. No, señor. Estaban muy bien entrenados. Después de misa se iban al campo de Marte, que estaba frente a las iglesias, y ahí entrenaban con munición viva y con ese tipo de rifles. Entonces la tecnología que tiene el ejército costarricense era idéntica a la de los filibusteros, idéntica, y estaban muy bien entrenados. En eso Costa Rica tiene el ejército más grande, más tecnificado y mejor de toda Centroamérica. Así que olvidémonos de eso, de campesinitos descalzos y nada que ver. Bueno, y esto de los uniformes de Francia tiene una anécdota. Por esa época la población europea, ¿no?, o los descendientes de la población europea en Costa Rica era una mayoría inmensa, más del 98%. Entonces inclusive nuestros campesinos generalmente eran blancos con ojos claros. En la batalla de Santa Rosa, los filibusteros eran dirigidos por el coronel Schlesinger, alemán. Y Schlesinger, cuando es derrotado, le dice a William Walker que fue derrotado por franceses, porque él se imaginaba un montón de cholitos con taparrabo, en fin, una etnia pues aborigen, ¿ya? Y veo un montón de gente que no coincidía fenotípicamente con la mayoría de la población centroamericana, y los ve blancos, altos, de ojos verdes, ojos celestes. Bueno, entonces él se quedó, pero ¿qué es esto? Entonces le pone la excusa y le dice a William Walker que fue derrotado por franceses. William Walker se lo cree, y es cuando él toma el mando del ejército y se viene para acá, y también le demos ahí sus pataditas en el trasero. Los hermanos guatemaltecos de los que les estaba hablando ahora: Felipe Francisco Molina Bedoya, ministro plenipotenciario de Costa Rica en Estados Unidos, muere en 1854. Quiero que aquí noten esto. Por esa época no existía la xenofobia que nos domina hoy día, especialmente en llamado país, y no importaba no ser originario de esta tierra para poder ayudar. Tenemos ejemplos de ministros que no eran costarricenses, que eran nicaragüenses, que eran guatemaltecos y viceversa, costarricenses en otros países de Centroamérica, de Guatemala, Honduras, El Salvador, en fin. No existía ese chauvinismo que es el que nos ha llevado muchas veces a separarnos, y que ha sido explotado por muchos dictadores de Centroamérica, especialmente en Nicaragua, para explotar ese nacionalismo en contra de los ticos
y así poder justificar o desviar la atención sobre sus propios problemas nacionales. Y a veces no son solo dictadores, porque el famoso gordo alemán también lo hizo, y ese carajo no era militar. Entonces, imagínense, recuerden, el dictador vive de la ignorancia de su pueblo. Luis Molina Bedoya, su hermano, nace en 1819, muere en 1873, asume el cargo de su hermano en 1854. Los dos fueron excelentes diplomáticos. Constantemente le estaban enviando a Juan Rafael Mora: mire, está pasando esto y esto y esto, y van a hacer esto y esto y esto, cuidado con esto y esto y esto. Realiza una actividad muy intensa en contra de los filibusteros. El triunfo se le debe en mucho a él. Aquí es donde les digo, ¿por qué estos dos hermanos no son declarados héroes nacionales? ¿Por qué no son costarricenses? La patria les debe muchísimo a ellos. El primer hermano, aquí fue que solo pude conseguir la foto de un hermano, el otro no lo pude conseguir. Este es el último, Luis Felipe. Segunda proclama, cuando ya se veía venir la torta. De Nicaragua llegó noticia que autoridades de ese país habían firmado un contrato con una compañía americana para construir un canal que tocaba zonas limítrofes. Ante esto, la guerra era inevitable. Entonces, William Walker, de nuevo al poder tras el trono, convence al presidente de Nicaragua para que se le dé esta concesión a esta compañía estadounidense sin importarle si tocaba o no territorio costarricense. Ante ello, el presidente don Juan Rafael Mora Porras lanza el 1 de marzo de 1856 su segunda proclama. Compatriotas, esto lo voy a leer con todo respeto: a las armas. Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía. No vamos a lidiar por un pedazo de tierra, no por adquirir efímeros poderes. Vamos a luchar por redimirnos a nuestros hermanos de la más inicua tiranía. Unión, nicaragüenses, unión. Guerra solo a los filibusteros. El encuentro. El 4 de marzo, en horas de la mañana, se reunieron en San José 2.500 hombres que se convirtieron en la vanguardia del Ejército Nacional. Se pusieron en marcha para enfrentar a los filibusteros. Ya eso era inminente. Ya William Walker había ordenado también por su lado ingresar a territorio costarricense. Llegaron el 20 de marzo de 1856. La acción del Ejército Nacional ese día fue contundente, tanto por el arrojo como por el valor de sus soldados, y en un audaz ataque a bayoneta calada hicieron huir a los filibusteros. Esto tanto como a bayoneta calada puede ser que sí, puede ser que no, pero les voy a explicar. Nuestros campesinos utilizaron estos rifles. Unos tenían la paciencia de botar la caserina y poner la otra con los 5 tiros. Tal vez se les acababa la munición, pero nuestros campesinos, ¿qué es lo que más sabían usar por esa época? El machete. Entonces, después de disparar, algunos simplemente, unos a bayoneta calada y otros sacaban el machete, y cabeza que veían, cabeza que se bajaban, ¿verdad? De ahí que los filibusteros empezaron a tenerle un temor terrible a nuestro ejército, y decía que era una horda de salvajes. Y como si fuera poco, después de esta batalla, se toman varios soldados filibusteros prisioneros e inmediatamente se les fusila. Días antes, Juan Rafael Mora le había explicado a la legación de Estados Unidos, que es como se llamaba en ese momento las oficinas diplomáticas, que si un ciudadano de Estados Unidos era tomado uniformado y con las armas atacando al ejército costarricense, iba a ser fusilado inmediatamente. Y eso fue lo que sucedió. Vientos de guerra. Estando instalados los costarricenses en su cuartel general en Liberia, el 17 de marzo de 1856, les llegó la noticia de que los filibusteros habían invadido nuestro territorio nacional, matando a la guarnición de la frontera y acampando en la hacienda Santa Rosa. Ante esto, los ticos se dirigen allá. La guarnición de la frontera eran si acaso 5 o 6 soldados, no eran muchos. Sin embargo, no crean que les fue tan fácil.
Antes de morir ellos mataron 3 o 4 veces más. Qué sé yo, digamos que hayan muerto 10 costarricenses, mataron 40 filibusteros. Se desarrolló entre marzo de 1856 y mayo del 57. Sus episodios más sobresalientes son la batalla de Santa Rosa, 20 de marzo del 56, la batalla de Rivas, 11 de abril del 56, y la campaña del tránsito, noviembre del 56 a mayo del 57. La campaña del tránsito se llama así porque se peleó más que nada en el río San Juan. Ahora vamos a ver los detalles. Tenemos el combate de Sardinal, la importancia de este combate, que la historia lamentablemente se ha olvidado de ella, aunque se le nombra, pero no se le da la importancia que tenía. En la batalla de Sardinal sucede lo siguiente. Había un coronel, y esto lo digo con mucho respeto y mucho cariño porque se llamaba Faustino de Montes de Oca. Faustino de Montes de Oca fue el bisabuelo de mi padrastro Carlos Montes de Oca. En su momento yo lo quise mucho, ella falleció. Don Faustino de Montes de Oca, hijo de españoles, nacido en Nicaragua. Se vino acá a defender la causa de la libertad de su país y también de este pueblo. Don Faustino de Montes de Oca era un hombre tan valiente que él se metía debajo de los barcos filibusteros, lo hizo como muchas veces, con cargas de dinamita, se las amarraba y se iba y después el barco explotaba. Ahí fue cuando se ganó sus barras de coronel. Don Faustino de Montes de Oca dirige las fuerzas costarricenses en la batalla de Sardinal. Resulta que los filibusteros querían entrar por el lado de Jiménez, por Sarapiquí, cayéndole por la espalda a las tropas costarricenses y así poder tomar San José. Ya gracias a Molina, que estaba en Estados Unidos, que había escuchado eso, y a los espías costarricenses, sabían que iban a entrar por ahí y los estaban esperando. Los dejaron avanzar, les tendieron una emboscada y los que no se ahogaron los mataron. Si esa gente hubiera logrado entrar por ahí, toma San José y perdemos la campaña nacional. Entonces, gracias al coronel Faustino Montes de Oca y a estos soldados costarricenses se pudo evitar eso. Después tenemos la batalla naval en San Juan del Sur, en territorio nicaragüense. Eso se da en noviembre del 56. El Bergantín, 11 de abril, que se había bautizado así, porque ya había pasado la batalla del 11 de abril, enfrentó a la goleta filibustera Granada en un combate naval frente a las costas de Nicaragua en San Juan del Sur. Es el primer combate naval que tiene Costa Rica en su historia. Se adquirió en octubre del 56 el bergantín de bandera estadounidense Dover, de 166 toneladas, y se le rebautizó como 11 de abril en conmemoración de la fecha gloriosa de la batalla de Rivas. La nave fue armada con 4 excelentes cañones de bronce, de 9 libras, y contaba en su arsenal con una gran cantidad de armas, rifles Minié, como les dije, fusiles de servicio y desembrague, tiros